Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Opción 2023. El país tiene un nuevo presidente de la República que se ha empezado ya con el trabajo de preparación para asumir el mando. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo. Hola Liz, qué bueno tenerte acá todavía en Quito. Amigos, muy buenas tardes. Carlos Acoto está en Olón, en Santa Elena, que en estas horas se ha convertido en el cuartel general del presidente electo. Belén Merizalde y Daniela Valencia hacen seguimiento al tema electoral. Y en los deportes, Hugo Quintana nos trae todo sobre el partido de mañana, Ecuador versus Colombia rumbo al Mundial 2026. Aquí empezamos. Y vamos a revisar resultados, ¿no? A esta hora mostrárselos inmediatamente. Como vemos, pues, Daniel Noboa, 51.93%, Luisa González, 48.07%. Estas son cifras que registra a nivel nacional el Consejo Nacional Electoral. Son datos oficiales de la provincia de Pichincha. Revisemos. Continuamos. Pichincha es lo que estamos viendo reflejado a esta hora en su pantalla. Daniel Noboa obtiene en esta provincia el 60,13%, mientras que la candidata de la Revolución Ciudadana el 39,87%. Revisamos lo que pasa en Guayas. En esa provincia, Luisa González se ubica en el primer lugar con el 51,97%, mientras que Daniel Noboa, el candidato de ADN, ocupa el segundo lugar con el 48,03%. Veamos lo que ocurrió en Azuay. En esa provincia ocupa el primer lugar Daniel Noboa con el 58,89%, mientras que Luisa González obtiene el 41,11%. Veamos qué ocurrió en Manabí, provincia de la costa ecuatoriana. Luisa González obtiene el 65,81%, Daniel Noboa el 34,19%. Seguimos mostrándoles resultados en Imbabura. En la Sierra, Daniel Noboa, el 50,56%. Luisa González, 49,44%. En Tungurahua, los resultados quedan de esta manera. Daniel Noboa, 74,52%, seguido de Luisa González, que obtuvo el 25,48%. ¿Qué pasó en Los Ríos? Provincia también de la costa ecuatoriana, Luisa González ocupó el primer lugar con el 63,13%, mientras que Daniel Noboa alcanzó un 36,87%. Vamos a revisar nuevamente el resultado a nivel nacional, a nivel país. Daniel Noboa obtiene el 51,93%, mientras que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, el 48,07%. María Gracia. Gracias, Liz. Y la Sierra y la mayor parte de la Amazonía le dieron el triunfo al nuevo presidente electo del Ecuador. Daniel Noboa ganó en 16 provincias, mientras que Luisa González lo hizo en 8. Es decir, redujo su triunfo en comparación con la primera vuelta. Pero a esta hora vamos a empezar con Carlos Acoto desde Olón. Escuchemos a Carlos. Por favor, Carlos, adelante. Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la residencia del presidente electo Daniel Noboa Sin, aquí en la comuna Olón, provincia de Santa Elena, que a esta hora de la tarde permanece custodiada por miembros de las Fuerzas Armadas. Ha sido la constante en el transcurso de esta mañana, donde no se han registrado mayores novedades. Hemos visto el ingreso de algunos vehículos. Su departamento de prensa nos ha comunicado de forma oportuna que Daniel Noboa va a mantener durante todo este lunes una agenda privada y sin acceso a los medios de comunicación. El día de ayer por la noche, luego de conocer los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y de dirigirse al país, luego de saberse presidente electo, Daniel Noboa aseguró que mañana martes estará en Quito, visitará Carondelet para dar por inicio de forma oficial el proceso de transición. Escuchemos lo que dijo. ¿Cuál es la agenda, doctor? ¿Cuál es, presidente, la agenda que tiene inmediatamente? A partir del mediodía estamos organizando el equipo, el martes estaremos en Carondelet, ya en una reunión para empezar la transición con el gobierno de la... ¿Más o menos el gabinete lo tiene pensado, presidente? Sí, se está pensado, anunciaremos los nombres en las próximas semanas. Ya, más o menos de economía por ahí tiene, todavía no. En las próximas semanas daremos los nombres. ¿En Guayaquil tiene pensada alguna agenda, presidente? No, reunirme con los asambleístas de nuestra bancada y conversar también con colaboradores. ¿Un mensaje para el Ecuador? Bueno, en este momento tenemos que celebrar, dormir tranquilos también hoy de que ya tenemos presidente y mañana se empieza a trabajar duro.
Y bien, ayer domingo por la noche, una vez que se cerraron las urnas, pudimos conversar con varios personajes cercanos al presidente electo Daniel Noboa Asín, familiares y amigos, quienes nos dijeron sus primeras impresiones mientras esperaban los resultados y después de conocerlos. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Se iban sumando a la espera y conforme las horas transcurrían eran cada vez más. Amigos y familiares cercanos acompañaron a Daniel Noboa a recibir los resultados del balotaje. Su madre, la exdiputada Anabela Asín, llegó tras votar en Guayaquil e hizo una evaluación de lo que fue la campaña. Pienso que mi hijo hizo una gran campaña en donde se pasó expresando su propuesta y no realmente en la controversia ni en la discusión con ningún candidato de ningún tema que no sea el referente a las propuestas. Desde Guayaquil también llegó la empresaria Isabel Noboa, tía del ahora presidente electo. Creo que él puede hacer un cambio para nuestro país y brindarnos paz, que es lo que necesitamos, brindarnos unión, brindarnos empleo. En la lista de invitados también quien lo respaldó desde el inicio y apareció junto a él en varios audiovisuales. Su amigo personal, Marlon Chito Vera. Tiene todo mi voto de confianza, tiene mi cariño y pues sé que va a cambiar el país para bien. Y entre los buenos deseos también el diagnóstico de los temas que deberá afrontar en voz de sus asambleístas electos. Vamos a ejecutar el plan de trabajo de Daniel Noboa, apoyarlo como Asamblea Nacional. La prioridad es mejorar la seguridad en el Ecuador, el orden que se ha perdido en el Estado. Fueron algunas de las primeras declaraciones entre la espera y la oficialización de resultados en la residencia de la familia Noboa en Olón, convertida este domingo en su centro de mando. Y bien, por lo pronto, repetimos, no se tiene prevista ninguna actividad pública de parte del presidente electo Daniel Noboa Asín, quien continúa aquí en su residencia en la comuna Olón, provincia de Santa Elena. Su domicilio permanece custodiado por miembros de las Fuerzas Armadas. Ha sido una mañana tranquila en esta comuna costera del país. Seguimos con mucha más información desde estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos, por ese reporte. Que tengas también una buena tarde. Y la Sierra y la mayor parte de la Amazonía le dieron el triunfo al nuevo presidente electo del Ecuador, María Gracia. Así es, Daniel Noboa ganó en 16 provincias, mientras que Luisa González lo hizo en 8. Es decir, redujo su triunfo en comparación con la primera vuelta. Los resultados electorales son variopintos en el mapa del Ecuador. En algunas provincias la diferencia es amplia, mientras que en otras el margen es mínimo. Lo que está claro es que la Sierra Ecuatoriana y gran parte de la Amazonía dieron su voto a Daniel Noboa. Él ganó en 16 provincias, mientras que la candidata correísta Luisa González lo hizo en 8 provincias. Ella redujo su ámbito de triunfo, pues en la primera vuelta había ganado en 14 provincias. Daniel Noboa ganó en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora Chinchipe y Galápagos. Mientras que Luisa González triunfó en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas y en la provincia de Santa Elena, de la que Noboa fue asambleísta. Y en el exterior, Luisa González ganó en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, y Daniel Noboa lo hizo en Canadá, Estados Unidos y en la circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África. Así se pintó el país para elegir al mandatario que estará en el poder durante 15 meses, el tiempo restante para completar el periodo 2021-2025. Y a medida que la victoria de Daniel Noboa se fue consolidando, varios actores políticos se pronunciaron a través de sus redes sociales. Revisemos lo que publicaron. El Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Asín. Incluso antes que el Consejo Nacional Electoral presentara a Daniel Noboa como el nuevo presidente electo, en redes sociales ya hubo pronunciamientos del bando contrario. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, y quien durante la campaña de Luisa González se mostró muy participativo, a través de su cuenta X, antes Twitter, felicitó al nuevo presidente y ofreció a Quito como espacio de encuentro. Muñoz terminó su publicación anhelando que la gestión de Noboa se caracterice por cumplir las ofertas hechas en campaña. Ya son varios años los que somos por mayoría absoluta o somos primera minoría en la Asamblea Nacional. Usted no puede despreciar conversar con 45, 47, 50 votos.
De igual forma, Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas, en su cuenta de X le dijo a Daniel Noboa que tiene un gran reto por delante. El país hoy requiere de decisión política para devolvernos la seguridad, empleo y reactivar la economía. Aguiñaga recibió junto a González los resultados en Quito. Mientras que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, usó su cuenta de Instagram para felicitar públicamente al presidente electo. Álvarez invitó nuevamente a Noboa a trabajar en equipo. Respetamos la voluntad popular y felicito a Daniel Noboa públicamente por su triunfo en las urnas. Le deseamos éxito por el bien de los ecuatorianos, por supuesto. Cuentas con nosotros, Daniel. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, quien también estuvo activa en la campaña de la ahora ex candidata presidencial, no se pronunció en su red social tras la derrota. Y ahora vamos a darle paso a Valerie Villalba, ella está en estudios, María Gracia. Así es, ella tiene análisis de resultados de estas elecciones anticipadas 2023. Valerie. Muchas gracias, así es. Luego de esta jornada democrática vamos a revisar otros resultados. Las provincias de la Sierra y Amazonía fueron las que mayoritariamente le dieron su voto al ahora presidente electo Daniel Noboa. Pero ¿qué pasó en las mesas electorales de los principales actores políticos? Arranquemos entonces con los dos candidatos presidenciales en esta segunda vuelta. Daniel Noboa Sin, quien sufragó en la Junta 1 masculina en Olón, provincia de Santa Elena, los resultados fueron 135 votos para su candidatura frente a 154 votos de la candidata Luisa González. Hablando de ella, González sufragó en Canuto, en el cantón Chone. La Junta 8 femenina muestra que obtuvo 169 votos frente a 100 de Daniel Noboa. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ejerció su derecho al voto en la Junta 19 de la parroquia Tarqui, esto en Guayaquil, y los resultados fueron los siguientes: 209 votos para Daniel Noboa y 73 votos para Luisa González. Pavel Muñoz, alcalde de Quito, votó en la Junta 8 masculino en su recinto electoral en la capital. Nos muestra que Daniel Noboa obtuvo en esta mesa electoral 183 votos frente a 89 de Luisa González. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, sufragó en el sur de Quito y en su junta, la 8 femenina, se obtuvo lo siguiente: 158 votos para Daniel Noboa y 103 para Luisa González. Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, quien votó en la parroquia Carbo en el centro de Guayaquil, su junta, la número 1 femenino, muestra que Daniel Noboa venció en esta mesa con 141 votos frente a 84 de Luisa González. La compañera de fórmula de Daniel Noboa, Verónica Abad, ella sufragó en Cuenca, en la zona de la Villa Flora, su junta 1 femenino, reflejó que Daniel Noboa obtuvo 153 votos, mientras que Luisa González obtuvo 95. Finalmente, es importante destacar que Andrés Arauz, binomio de Luisa González, no sufragó, así como en las dos últimas ocasiones, al no haber cambiado su lugar de domicilio. Recordemos que él está empadronado en el exterior. Y luego de que el CNE haya proclamado a Daniel Noboa como presidente electo, surgen las reacciones. Ciudadanos encuestados señalan que el electorado eligió un personaje que no representa a la vieja política. Otra derrota electoral para el correísmo. La historia se repite, pero esta vez en menos de 4 años. En el 2021, la segunda vuelta, proclamó presidente a Guillermo Lasso con el 52,36% de votos válidos y Andrés Arauz se quedó con un 47,64%. Es decir, la victoria de Lasso fue por más de 419,000 votos. En esta ocasión, Noboa logró una ventaja del 52,3% de votos válidos, mientras que la ex candidata correísta Luisa González terminó con el 47,7%, lo que significa que la victoria de Noboa fue por más de 389,000 votos. Pero ¿por qué el país volvió a elegir a un empresario? Para que haya trabajo para la juventud, que es lo principal. Lo veo una persona bastante capacitada, una persona nueva. Creemos en las buenas intenciones del señor Daniel Noboa. A esta visión también acompaña que otra parte de la población afirma que apuesta por una imagen alejada de señalamientos de corrupción. Como hombre nuevo en la política, no esté contaminado con la misma, ¿no? Hemos esperado mucho tiempo por la transformación y el cambio y esperemos que se dé. Que no era un político tradicional. Y me inspiró confianza, verlo lo sereno que es, cómo habla, con seguridad. Panelista radial Pamela León no se distancia de estos criterios e indica que actualmente la imagen de Rafael Correa
forma parte ya de la vieja política para este electorado. Y antes, de alguna manera, pretendía derrocar esa partidocracia, ahora el correísmo se ha vuelto a la partidocracia. Entonces ese revés es lo que es altamente perceptible también en la ciudadanía. El presidente electo Daniel Noboa, que cuenta con año y medio de mandato, marca un precedente en el país no solo por ser el presidente más joven en ocupar el Palacio de Carondelet, sino también por ser el segundo mandatario en ganar una elección al partido, que por 10 años tuvo una continuidad presidencial. Varios líderes mundiales se pronunciaron respecto al triunfo de Daniel Noboa en el balotaje este domingo. Veamos en la siguiente nota las reacciones más destacadas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador felicitó hoy al presidente electo Daniel Noboa durante su tradicional rueda de prensa. Aprovecho también para expresar nuestra felicitación al maestro Daniel Noboa, que el día de ayer triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, emitió un comunicado a través del que también felicitó al presidente electo y en el que además aseguró que Estados Unidos continuará cooperando con el gobierno del presidente Lasso durante la fase de transición al nuevo gobierno. El embajador agregó que esperan trabajar con la administración entrante de Daniel Noboa para seguir avanzando en prioridades compartidas. Por su parte, la presidencia de Perú publicó un comunicado en su cuenta X que señala: en nombre del gobierno del pueblo de Perú, felicito al señor Daniel Noboa por su victoria en las elecciones presidenciales y al pueblo ecuatoriano por su participación democrática. Entre tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro, que fue uno de los primeros líderes políticos en reaccionar, escribió en su cuenta X: felicito a Daniel Noboa como presidente elegido por el pueblo ecuatoriano. Ojalá trabajemos en detener la violencia que el narcotráfico ha expandido en el Ecuador. El presidente argentino hizo lo propio señalando: felicito al pueblo ecuatoriano por la jornada democrática en la que ayer eligió a Daniel Noboa como presidente. Deseo lo mejor para su gestión y un gran futuro para cada hermana y hermano de Ecuador. Asimismo, el gobierno brasileño transmitió su felicitación al presidente electo a través de su cuenta de X. Mis felicitaciones a Daniel Noboa por la victoria en las elecciones presidenciales en Ecuador. Expreso mi disposición a seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo tradicionalmente amigo para profundizar las relaciones bilaterales y trabajar por el desarrollo de América del Sur. Por su parte, Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, también felicitó al presidente electo de Ecuador. Panamá le desea éxitos a Daniel Noboa, presidente electo de Ecuador, y felicita al pueblo ecuatoriano por el resultado de las elecciones. Este domingo, además de las elecciones presidenciales, los ecuatorianos que viven en el extranjero votaron por asambleístas nacionales y del exterior. Belén Merizalde nos acompaña en el estudio para explicarnos cómo quedan las curules en el nuevo periodo legislativo. Belén. Hola, ¿qué tal? Así es, en esta repetición de las elecciones en el extranjero, en lo que respecta a asambleístas por el exterior, es decir, 6 curules y con un promedio ya del 84% de actas escrutadas, la Revolución Ciudadana habría conseguido 4 curules. Se trata de Mónica Palacios, quien ganó por Estados Unidos y Canadá, Gustavo Mateus por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta también por esa circunscripción y Mauricio Zambrano por Latinoamérica y el Caribe. Es decir, tienen un legislador más que en la votación del pasado 20 de agosto. El movimiento Construye, en cambio, perdió 2 curules de las que había conseguido en la votación que se anuló y se queda con apenas un representante del exterior. Se trata de Carla Cruz, representante de Latinoamérica y el Caribe. Y ADN consiguió un representante en Estados Unidos y Canadá. Se trata de Johnny Laboyen. Con la elección del exterior, ahora ya se podría definir cómo quedaría conformada la nueva Asamblea Nacional. Hablamos de podría porque el CNE aún no ha proclamado resultados, pero en todo caso, hasta ahora las fuerzas políticas quedarían así. La Revolución Ciudadana con 52 curules. Construye tendría 29. El Partido Social Cristiano, 14. ADN también tiene 14 representantes. Actuemos tendría 8 legisladores. Pachacutic 5 asambleístas y otros movimientos suman en total 15. Con esto me despido.
El Consejo Nacional Electoral no tiene fecha para la posesión de la Asamblea y el nuevo gobierno. Todo dependerá de los recursos que se interpongan y el envío de actas desde el exterior. A esto se refirió la presidenta Diana Tamaint durante la entrega de informes de observadores internacionales. Aún no se puede definir una fecha para la entrega de credenciales de las autoridades electas, asegura la presidenta Diana Tamaint, pues para que el nuevo presidente sea posesionado, primero la Asamblea debe estar en funciones y ello depende de dos factores, asegura. De que se vea si hay recursos que puedan interponer las organizaciones políticas. Los que nos preocupa sí son las actas del exterior. Tendremos que conversar con la empresa que hace el transporte de las urnas para tener un calendario aproximado y decir cuál sería la última urna en llegar. El CNE prevé proclamar los resultados de este proceso el 30 de noviembre. Esto lo anunciaron las autoridades en entrega de informes de las misiones de observadores internacionales. En este espacio, el Parlamento andino destacó el hecho de que la candidata Luisa González haya reconocido y aceptado los resultados de la elección la misma noche de este 15 de octubre. Lo que sí, hicieron una petición alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio en el marco del proceso electoral. Rogamos, Presidenta, porque forma parte del proceso electoral, no desmayen en saber cuál ha sido la verdad electoral también de esas muertes. Las muertes no pueden ser olvidadas. Las delegaciones de observadores de Mercosur, CELA y COPAL destacaron el alto porcentaje de participación del electorado en las urnas, que fue superior al 90%. Pidieron poner mayor atención a los mecanismos de difusión de información y al control de la violencia política. Quiero elogiar el sistema de procesamiento de datos por su actualización constante y rápida difusión. ¿Y que eso qué significa también? Que el ciudadano salió a darle una solución al problema que estaba atravesando el sistema político. Pero también dicen mirar con preocupación el hecho de que los candidatos hayan hecho campaña y votado con chalecos de protección balística y cuestionaron las dificultades que tuvieron los miembros de las juntas receptoras del voto para capacitarse en línea. El operativo ejecutado por la Policía Nacional durante estas elecciones concluyó oficialmente al mediodía. Daniela Valencia nos cuenta los principales resultados desde la Comandancia de la Policía Nacional. Hola, Daniela. ¿Qué tal, compañeras en estudio? Así es, hace aproximadamente una hora concluyó el operativo que desplegó la Policía Nacional durante esta segunda vuelta electoral. Durante estos días se citó a un total de 633 personas por infringir tanto el Código de la Democracia como la Ley Seca. Pues de este número, 590 personas consumieron alcohol durante estos días. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Que los ojos del mundo estaban puestos sobre Ecuador, pero que fue una jornada electoral tranquila en la que se demostró el compromiso con la democracia, fue como definió el ministro del Interior, Juan Zapata, esta segunda jornada electoral. Durante este fin de semana, 53.307 policías garantizaron la seguridad ciudadana en un operativo que inició el jueves al mediodía. Como resultado, 633 personas fueron citadas, 590 por infringir la Ley Seca. Además, se hicieron efectivas 522 boletas, 219 por apremio. También tuvimos dentro del proceso electoral 3 suplantaciones de identidad, por lo tanto también fueron detenidos, y a esto se suma el detenido en Sucumbíos por haber rayado 14 papeletas de una candidatura. El operativo también dejó como resultados 78 armas de fuego incautadas, 79 armas blancas, 387 motos retenidas y 117 vehículos. Motos recuperadas 97 y carros recuperados 76. Esa es la productividad que se inició desde el día jueves. Algo fuera de lo normal durante este proceso electoral fueron las 9 alertas de bomba que finalmente se descartaron. Se detuvo a un ciudadano español en el centro histórico de Quito. Estamos a la espera de la audiencia correspondiente, donde tendremos inclusive datos adicionales relacionados a sus antecedentes. Ya se emitió también una comunicación a Interpol. Se hizo un cotejamiento de cámaras, se pudo perfilar al ciudadano, se determinó desde la cabina en la cual generó la llamada. El ECU 911 ha puesto la denuncia también correspondiente. Este ciudadano español podría ser sancionado con el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal por una contravención de cuarta clase, es decir, por hacer uso de las llamadas de emergencia y hacer que se utilice de forma innecesaria los recursos. Podría ser sancionado con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Es la información que surge a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. De igual manera, para ti, Daniela, muchísimas gracias por la información. Liz, es momento de hacer una primera pausa. Enseguida regresamos con más en esta emisión de Opción 2023.
ese partido de eliminatorias, ¿no? Claro que sí, estamos muy expectantes al trabajo que realizará nuestra tri. Vamos con otros temas. Sí, contarles que sí. 116 compatriotas ecuatorianos regresaron al país desde Israel por la guerra en esa zona. El gobierno ecuatoriano gestionó un vuelo charter que aterrizó este lunes en Ecuador. Lo más fuerte que experimentamos fue escucharles alrededor de la casa, conversar en árabe, buscarnos, tocarnos las ventanas de hierro. Estefanía es una de las 116 compatriotas ecuatorianas que decidió retornar al país debido a los constantes riesgos que experimentó producto de la declaratoria de guerra entre Israel y Palestina. Cuenta que su vida estuvo en peligro varias veces porque los grupos terroristas de Hamás invadieron su zona. Una amiga fue baleada, otra señora, mamá de una vecina, también fue encontrada en el camino y completamente baleada. En este vuelo humanitario que llegó al país la mañana de este lunes encontramos diversas historias relacionadas con la guerra, como la de esta pareja que viajó a Israel hace un mes para presenciar la boda de su hija. Fuimos de visita y lamentablemente ni la boda se pudo llevar a cabo porque el novio fue enrolado. O la de esta otra pareja de costarricenses que decidió tomarse unas vacaciones por su aniversario de bodas y que terminó siendo un viaje de terror. El impacto, los sonidos de bombas, eso nos asustó mucho. Pero una de las cosas que más nos sorprendieron y nos traen muy llenos de dolor es ver el sufrimiento de las personas. Los sótanos son muy llenos de polvo, muy oscuros, muy profundos. Había que correr a protegerse. Eso fue una experiencia sumamente fuerte. Aún atemorizados por lo que vivieron y más tranquilos por estar en el país, manifiestan algunos que su decisión por ahora es quedarse en Ecuador, a pesar de que acá también vivimos momentos difíciles relacionados a la inseguridad. Nuestros trabajos cerraron porque también son allá, entonces no estábamos trabajando. No hay escuelas, no hay guarderías. En total, 196 personas viajaron en este vuelo humanitario gestionado por el gobierno ecuatoriano, de los cuales 116 son ecuatorianos y 80 son extranjeros de Bolivia, Perú y Costa Rica.